Hello, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Mi Mejor Versión Podcast. Yo soy Isa García, soy su host, y bienvenidos al episodio 111, que de paso no solo es un número muy especial, es uno de mis números favoritos, pero es mi cumpleaños. Cuando empezamos la planificación estratégica de hace un par de semanas, estábamos viendo como qué lunes va a salir qué episodio con todo el equipo, brainstorming los temas, cuál iba a ser como la secuencia, qué capítulos ya estaban listos, y de la nada alguien dice como que el 111 cae el lunes 28 de agosto, y ese rato nos quedamos todos como el 111 justo es mi cumpleaños, y hoy cumplo 30, así que el día que está saliendo esto es mi cumpleaños, y por eso quería hacer algo para celebrar y honrar con ustedes esta nueva década. En el pasado hemos hecho en mis cumpleaños 2 lecciones que nunca me quiero olvidar, representativas de una lección por mes de cada año. Hay uno de estos episodios de mis 27, otro de mis 28, pero no podía como no regresar a ver a toda la década. Y para eso he estado estas últimas semanas, este último mes, haciendo muchos ejercicios de escritura, de cerrar capítulos, de abrir otros. Me he estado encargando también, como les conté, de mi planificación estratégica de la paz, tratando de resolver y cerrar la mayor cantidad de fugas para poder recibir a mis 30 con los brazos abiertos. Por muchos años han habido tantos cambios que han tomado tanta energía que no he podido verdaderamente mirar hacia el futuro, ni tener la energía ni la capacidad para mirar tanto hacia el futuro, porque había mucha supervivencia y tantos cambios muy profundos. Y ahora ya puedo ver hacia el futuro y ya puedo ponerme a soñar esta nueva década, pero ha tomado unos buenos años y quería como aprovechar para resolver la mayor cantidad de cosas que seguían como pendientes antes de cumplir 30 y también internamente. Entonces todo el nuevo programa de journaling de 21 días, que les voy a dejar el link acá abajo para las personas que quieran escribir conmigo 21 días seguidos con este programa que desarrollé con esta específica intención, y son todos los ejercicios que estaba haciendo para esto, que durante estos 10 años se murieron tantas partes de mí. Se murieron identidades, se murieron medallas externas, se murieron tantas medidas de lo que tenía que hacer para ser suficiente o debería ser, hacer, pensar para ser válida como mujer, para que puedan seguir renaciendo. Una vida llena de vida es una vida llena de muertes, para que cada vez que soltamos algo estancado, algo caducado, algo que ya está muerto, pueda ser obviamente usado como fertilizante para esa vida. Y en estos 10 años he conocido tantas versiones de mí, he vivido tantas diferentes vidas, pero hay algo que mientras hacía todos estos ejercicios me di cuenta, y es que hay una versión de mí a mis 20 años que empezó esta década con una idea muy diferente de cómo se iba a ver esta década. Y esa versión de mí, de mis 20 años, tenía unas medidas bien externas y bien cuadradas de lo que teníamos que hacer en esta década para ser suficientes, exitosas, válidas, bla. Y tenía un plan bien claro, bien autoexigente, extremadamente estructurado de cuáles eran los pasos para llegar a ciertos lugares y qué cosas tenía que hacer para que entonces su vida se vea de lo que en esa medida de esa Isa de 20 años era ser válida, suficiente, exitosa, bla. Y en estos 10 años, la mayoría de esas cosas de medidas se tuvieron que morir. Y si algo tiene esa Isa de 20 años es sueños gigantes. Sueños más grandes de los que se dio permiso de decir en alto. Sueños tan grandes que cuando sí los decía, escuchaba que está loca y que cómo se le ocurre y que cómo una mujer va a lograr eso. Y aprendió muchas veces a guardárselos, pero es gracias a los sueños de esa Isa de 20 que estamos aquí hoy. Y es de esa Isa que soñó tantos de los sueños que fuimos en búsqueda estos 10 años. Pero lo que sí tenía era un cómo muy diferente a lo que fue y un plan muy diferente a lo que terminó siendo. La vida nos dio tantas vueltas estos 10 años y hicimos tantas cosas que esa Isa de 20 años diría como que qué cringe, no puedo creer que esa fui yo. Y al mismo tiempo fue lo que hicimos para lograr sus sueños. Entonces creo que la lección más linda y más grande es que no estamos a cargo del cómo, porque no tenemos idea de las cosas que se van a presentar cuando nos ponemos a caminar, y en ese momento nos vamos a tener que enfrentar a tener que elegir el ego o el alma. Y cuando le elegimos al alma,
muchas de esas identidades que se agarran del ego se van a tener que morir para que esa alma pueda florecer. Entonces, si esa Isa, el fracaso número 1 del que les quiero hablar hoy, porque quiero contarles cuáles son todos los fracasos que esa Isa de 20 años clasificaría como fracasos, pero que ahora a los 30 puedo decir, volvería a elegir, volvería a caerme, volvería a fracasar y cometer esos, entre comillas, errores, porque fueron exactamente las razones por las que ahora estamos aquí. Y estamos aquí viviendo el sueño de esa Isa de 19, 20 años que soñaba con vivir en Nueva York, con tener su empresa propia en Nueva York y con estar trabajando con personas de todo el mundo. Pero esa Isa a los 19, 20 años renunció a ese sueño y lo guardó y pensó que fracasó. A esa edad decidimos que uno, el sueño era muy grande, que era imposible, que estaba loca, que iba a ser una mujer solita en Nueva York y cómo iba a lograrlo. Y entonces pensé que lo solté y pensé que fracasé. Y pensé que habían 2 opciones, era el amor y una vida respetable de esposa y con hijos y todas estas otras medidas externas, o era mi sueño de vivir en Nueva York y tener mi propio negocio. He trabajado mucho para darme cuenta que nunca tuve que elegir, pero en ese momento pensé que tenía que elegir y a los 20 años estaba convencida de que mi trabajo número 1 era casarme y una vez que mi estado civil esté como asegurado, entonces podía ponerme a trabajar. Y yo sí a esa edad pensaba que casarme era un logro y era una medida de éxito y era una medida de ser suficiente. Entonces elegí eso por encima de mis sueños profesionales y la vida dio vueltas, pero no fracasamos soltando ese sueño, sino lo sembramos. Porque a esa edad, si hubiese peleado por este sueño, hubiese sido en otras circunstancias. No sé cómo hubiese terminado aquí, no le veo factible, pero 2, las circunstancias hubieran sido obviamente radicalmente diferentes. Y pude venir a los 28 años con completa y absoluta independencia financiera, con mi propia empresa. Pude traer mi propia empresa a Nueva York. Más que nada con esa autonomía e independencia sobre mis decisiones. A mis 20 años yo sentía que había como un panel de control encima mío. Gran parte de las voces de hombres de mi vida a los que yo pedía aprobación, a los que yo pedía permiso para tomar decisiones y muchos aplausos por afuera. Yo regresaba a ver a esa edad mucho como, a ver, pero ¿qué afuera me están diciendo que tengo que hacer para ser suficiente? ¿Para qué está correcto, qué está incorrecto, qué es mejor, qué es peor y qué me va a hacer suficiente como mujer? Y a esa edad, cuando yo veía para arriba, esas eran todas esas relaciones y dependencias simbióticas de las que hablamos con Diego en el episodio pasado, que capa por capa en estos 10 años hemos tenido que trabajar para soltar. Pero es esa Isa la que soñó con tener una empresa propia, con vivir en Nueva York. Y esa Isa pensó que fracasó con ese sueño. Lo irónico es que terminamos aquí gracias a ese sueño, pero de una manera radicalmente diferente a la que esa Isa pensó que tenía que vivir o el cómo lo iba a lograr. Entonces es como esta dualidad, esta paradoja de que a los 30 de muchas maneras estamos viviendo y habitando los sueños más grandes que esa Isa tuvo, pero el cómo fue radicalmente diferente al cómo esa Isa hubiese elegido, preferido, soñado que se den, porque esa Isa tenía una mente muy perfeccionista, muy exigente y más que nada con las medidas afuera. Esa Isa medía su vida por cómo se veía por afuera. Esa Isa quería ganarse todas las medallas externas y todos los aplausos externos y quería seguir este checklist de cómo por afuera se tienen que ver las cosas para ser suficientes, para ser exitosa, para ser respetada. Una de las lecciones más grandes de esta década fue aprender que la definición de éxito y de fracaso depende del ojo que lo mide. La definición de éxito y fracaso depende del ojo y la regla de quién decide qué está y quién está ganando. Si los momentos más importantes de esta década fue elegir lo que era una medalla interna para mí y no la medalla externa por afuera, lo que otras personas iban a pensar, lo que otras personas iban a decir, lo que otras personas pensaban que era correcto o era mejor o era respetable o era la medida de éxito. Y en esta década he aprendido que las medallas que más nos llenan y las medidas que más quiero seguir y las medidas que también más exitosa me han hecho siempre han sido los pasos que por afuera no habían esos aplausos. Los pasos que por afuera era como, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loca? Y de tantas maneras, profesionales, románticas, personales, cada una de las decisiones de las que les voy a hablar en este podcast han sido las más importantes de mi vida, pero en ese momento tuve que elegir el alma y el ego. Y a veces me tomó varias rondas poder llegar a decir, no, de verdad, le voy a seguir al alma y no importa cómo se vea por afuera. Y este solo es este recordatorio de que es tu responsabilidad
definir qué es éxito y qué es fracaso, porque si dejamos esas medidas al aire y las dejamos en las manos de alguien más, vas a terminar con una vida que no sabes cómo terminaste ahí. Y en algunos momentos de esta década yo me levanté en momentos como, ¿cómo terminé aquí? Esto no es lo que me hace feliz, esto no es lo que pensé que era, esto no me está dando lo que pensé que me iba a dar. Y con un vacío gigante dentro, con depresiones clínicas, con enfermedades autoinmunes, porque había una división interna tan grande. Y en esos momentos lo que más aprendí es, si yo me compro las definiciones de éxito de afuera y lo que tengo que hacer para ser exitosa o suficiente o válida, siempre voy a terminar con un vacío adentro. A veces pueden ser las mismas. Resulta que tal vez lo que alguien por afuera decía también coincide con lo que tu alma decía. Y ok, qué hermoso, pero ahí viene de tu alma. Y yo por muchas veces callé mi alma, le bajé el volumen para escuchar el ego, para escuchar las voces externas, para escuchar las medidas de éxito y de fracaso de otras personas. Y no voy a decir que el ego no le dolió, el ego en cada una de las decisiones de las que vamos a hablar hoy estuvo cringing. Y a eso es de lo que me refiero con esa Isa de 20 años que me da ternura, le tengo todo el cariño y la gratitud del mundo, le amo, estoy tan orgullosa de ella, pero tantas de estas decisiones estuviera como que literal en una esquina muriéndose, como que no puedo creer que hiciste eso, no puedo creer que hiciste eso, no puedo creer cómo te atreviste o cómo se te ocurrió, cómo encontraste esa opción. Y ahora le puedo escribir y le he hablado mucho y es como que una complicidad de como que nos matamos de la risa de decir, hijo de madre, a los 20 años jamás me hubiese imaginado que iban a pasar estas cosas. Y ahora le encuentro como es una dulzura y un gozo tan lindo, pero al mismo tiempo quiero usar esa misma medida para poder hablar de cómo volvería a cometer estos fracasos, entre comillas, porque nunca fueron fracasos, fueron los éxitos más grandes que nos trajeron a poder habitar los sueños que Saiza soñó. Y cuando pedimos un sueño y soñamos un sueño, el cómo nos va a cambiar, ese es el punto. El punto de un sueño auténtico es que nos va a transformar hasta convertirnos en la persona que lo puede habitar. La transformación no es la externa, la transformación es la interna. Mi filosofía es que Dios nos entrega nuestros sueños para ayudarnos a evolucionar. Y para yo habitar este sueño, tuve que pelar tantas capas, tanto trabajo interior para convertirme en la persona que podía llegar acá. Tuvo que romper todas esas reglas de Saiza, tuvo que deshacerse de tantas medidas externas, tuvo que herir a su ego de maneras que a veces dolieron bien fuerte, en ese ego de cómo se ve por afuera o lo que otras personas van a pensar. Y al final del día, pero cada una de estas decisiones florecieron de maneras exponenciales porque eran susurros del alma y eran susurros de mi lealtad al futuro y eran susurros del potencial. Y esos susurros nos hablan desde el futuro, mientras que el ego siempre nos habla solo desde el pasado y del presente. El ego es tan limitado porque lo que le importa es la ganancia inmediata, los aplausos inmediatos, el complacer inmediato, el ser aprobada inmediatamente por las personas alrededor. En cambio, el alma piensa en el futuro y piensa en la lealtad al futuro y piensa en construir escenarios para que nuestras futuras versiones puedan bailar sobre ellos. Entonces, el número uno de estos fracasos sería que es como esa paradoja de fue fracaso, fue éxito, pero esa Isa de 20 años tuvo este sueño y lo clasificó como imposible y lo sembró. Pero lo que terminó pasando es que tuvimos que bajar la cabeza y construir la empresa, construir el negocio, construir y agarrar todos estos recursos internos y todos estos aprendizajes, este trabajo interior, cortar toda esta simbiosis para después, 8 años más tarde, levantar la cabeza y poder mudarnos a Nueva York de una manera tan perfecta que no cambiaría ni una sola pieza del rompecabezas ahora. Esa Isa tal vez diría, fracasaste, ¿cómo que te tomó 8 años? Y ahora solo digo, gracias a Dios me tomó 8 años. Y a veces digo, un par de años más de preparación no me hubiese tampoco quejado, porque sí fue literalmente la cosa más difícil que hemos hecho. Y estoy hablando en plural porque somos todas mis versiones pasadas. Pero esos 8 años fueron de preparación, igual que para ir a jugar, yo que sé, un jugador olímpico de algún deporte se prepara por una vida entera para tener los recursos, la fortaleza, la agilidad. Ahora entiendo que muchos de estos sueños no se tratan de si van a pasar o no van a pasar. Tus sueños del alma le pertenecen a tu alma y están ahí por una razón. Pero el punto es, ¿nos estamos dando permiso o no de evolucionar y convertirnos en las personas que tienen los recursos, ¿verdad? Que están agarrando las plantitas, los alimentos, el entrenamiento para estar caminando en dirección de ese sueño. Algunos sueños van a tardar 8 años, 10 años en materializarse y va a ser el tiempo perfecto de maduración
que nos toma convertirnos en las personas que los pueden habitar, que los pueden sostener, que pueden dar esos saltos, que pueden tomar esas decisiones, que pueden caminar en esa dirección. Entonces, ¿qué pasa si cada uno de estos sueños que a veces pensamos que fracasamos, tal vez solo la idea es haberlos plantado y en camino estar convirtiéndonos en la persona que tiene más recursos para poder convertirlos en una realidad? El número 2 sería que me cambié de carrera. Pasé muchos años de mi vida identificándome, sobreidentificándome, asegurándome de que todo el mundo sepa que yo iba a ser una diseñadora de interiores. Mi sueño era tener mi propia firma de diseño de interiores en Nueva York, ser esta empresaria compuesta un terno con esta cartera súper elegante que va como se pasa ocupadísima de lado a lado y muy desde ese lente de energía masculina de lo que era ser una empresaria, que eso es otro tema, pero en ese momento esa era la visión. Pero yo tomé muchas decisiones en camino para poder ser esta diseñadora de interiores. Me preparé por mucho tiempo para ser diseñadora de interiores, me sobreidentifiqué con eso. Y después de graduarme de la universidad fue como, ok, miré para afuera y yo quería ponerme mi propia empresa, pero me compré esta idea de que era muy chiquita, de que nadie me iba a tomar en serio, de que necesitaba muchísima experiencia. Y antes de conseguir mi primer trabajo, yo ya estaba vendiendo mis muebles y hacía muebles personalizados para clientes uno a uno. Pero me compré esta idea de que necesitaba más experiencia, de que tenía que estar en el mundo corporativo para ser suficiente, para ser válida y para ser exitosa, que esa era la medida de éxito. Entonces fui y conseguí un trabajo. Poco después de estar en ese trabajo, quería más de estimulación intelectual. Empecé muchos negocios estando en ese trabajo porque, de nuevo, yo quería ser empresaria y las ideas solo se me desbordaban y quería también estar estimulada intelectualmente. Me acuerdo decir, extraño aprender. Empecé un negocio de un traqueador de food trucks con mi ex, que no funcionó. Esa es una historia para otro rato. Fue un excelente aprendizaje. Pero de la mano también empecé a vender waffles. Son waffles fit, que ahora mi mamá maneja, que eso también es una historia de un punto más adelante. Yo creía mucho en estos waffles porque mi misión ya era ayudar a otras personas a caminar hacia su mejor versión. Pero tenía esta dualidad porque estaba dividida. 8 horas al día, 9 horas al día, 10 horas al día. Trabajaba como diseñadora de interiores y tenía esta máscara y este disfraz. Y pensé que era mi piel y pensé que no lo podía soltar. Y para soltar esa identidad de diseñadora de interiores tenía que cambiarme de carrera. Y para eso mi ego decía, ni se te ocurra, porque has trabajado tanto tiempo para eso. ¿Y qué vas a hacer? ¿Quién eres si no eres de este título, si no eres de esta carrera? Empecé a vender waffles, me certifiqué y me inscribí en una certificación de health coaching, que fue este primer como pasito que yo di para agrandar este mundo en mi vida y decir, ¿qué pasa si le digo que sí a esta cosa que me apasiona desde adentro, que se me desborda el gozo, la alegría, la pasión, el interés y me estimula a todo nivel? Ahí fue cuando empecé a soñar en una empresa digital, ahí fue cuando empecé mi blog, pero lo hice todo muy calladita, con mucho miedo, porque estaban en conflicto estas dos identidades de quién soy cuando no soy esta carrera, quién soy cuando no soy este título. Me he preparado tanto tiempo para esto. Cambiarme de carrera le dolió a mi ego tanto. Ya esa Isa de 20 años se hubiese muerto si yo le decía a los 20 años que iba a ir a conseguir su trabajo en una excelente empresa, estar aprendiendo, estar siguiendo todas estas reglas que le dijeron que siga, solo para decir un día, voy a renunciar y voy a vender waffles. Y eso fue lo que hicimos. Hice un plan, cuántos waffles tengo que vender a la semana para reemplazar mi sueldo. Y empecé a vender waffles. Y en ese momento los paquetes costaban $2.50. De $2.50 en $2.50 logré reemplazar mi sueldo para poder renunciar porque lo que quería era comprar mi propio tiempo de vuelta. Lo que me di cuenta fue, hice los números y dije, en este mundo corporativo, ¿cómo voy a hacer suficiente dinero para poder vivir la vida de mis sueños? Me di cuenta que estaba bien compleja la cosa y el asunto en ese camino. Entonces dije, ok, tengo que romper este paradigma, tengo que hacer las cosas diferentes para lograr resultados diferentes. Estaba súper cansada de este mundo en el que todos los lunes era, ay, qué pereza el lunes, y los viernes era, qué emoción, que ya es viernes, el fin de semana no hacer nada. Y eso como que a mí solo no me resonaba. Por eso esta marca, esta empresa empezó mucho con el qué pasa si amamos nuestros lunes y qué pasa si las vacaciones y los fines de semana, qué pasa si todo está inundado de cosas que te gustan hacer. No por fáciles, hay muchas cosas difíciles, pero sí porque te dan esta satisfacción interna de cómo estás usando tu tiempo. Entonces, en ese momento, cuando estuve súper metida en este mundo corporativo y en este como paradigma de quejarte, de odiar lo que haces, de siempre estar como que,
dije, no, este paradigma 1, me puse a sanar mi relación con el dinero porque me di cuenta que el dinero era lo que me iba a poder dar estas opciones y el dinero iba a ser una gran parte de esta planificación estratégica para poder vivir nuestros sueños. Pero aparte de eso dije, necesito un plan y no puede ser un plan convencional porque ya me estoy dando cuenta que ese plan convencional me va a dar resultados convencionales. Y empecé a vender waffles, llegaba de mi trabajo a tiempo completo, hacía waffles para poder comprarme de vuelta mi tiempo. Entonces lo que hice fue, ¿cómo hago para reemplazar mi sueldo? Seguir ganando la misma cantidad de dinero que necesito. Y en ese momento ya era una planificación estratégica porque me iba a casar pronto y ya era una planificación también estratégica financiera con mi pareja de ese momento. Pero era, si puedo trabajar muchísimo menos tiempo vendiendo waffles y hacer la misma cantidad de dinero, voy a poder invertir todo ese tiempo en empezar mi empresa digital. Entonces fue como ok, me voy a comprar un puente. Y los waffles, eso fue lo que hicieron. Yo trabajaba solo como un día a la semana, ganaba lo mismo que mi trabajo a tiempo completo, pero ahora tenía 4 días enteros para dedicarle a mi empresa digital. Y ese paso fue tan importante. Pero en ese momento, cuando alguien me preguntaba, ¿qué estás haciendo? Yo era como, vendiendo waffles y creando este blog, creando esta empresa digital, que en ese momento nadie entendía lo que estaba tratando de hacer, me veía como una loca, pero más que nada no tenía este efecto cool, no tenía esta cosa cool que decir que estaba haciendo, porque la gente era como, ¿por qué estás vendiendo waffles? ¿Por qué renunciaste a tu trabajo? ¿Qué es esto de esta empresa digital? ¿Qué es esto de como que desarrollo personal y mejor versión? Y no era algo cool, no había, era súper cringe. Y estar diciendo que yo estaba haciendo estas cosas y haber soltado tantas medidas externas que me hacían sentir suficiente. Entonces esa Isa de los 20 años amaba sentirse suficiente porque estaba siguiendo este checklist, pero cuando rompimos eso, nuestra vida verdaderamente cambió. Y fue una de las decisiones más importantes que pude tomar, fue decir, ok, voy a hacer las cosas que no se ven cool, no suenan cool, y gracias a eso pude construir la libertad financiera y la empresa que ahora tenemos. Es como muy loco pensar que así empezó, con decisiones que sonaban tan poco cool, y es una de las lecciones más importantes de estos 10 años. Si basamos nuestra vida en lo que suena cool por afuera, vamos a terminar haciendo cosas que no nos llenan por adentro, número 1, pero 2, que no le están siendo leal al futuro, porque las cosas que son leales a nuestro futuro no siempre suenan cool al principio. Las cosas que son leales a nuestro futuro son de mucho esfuerzo, son del cimientos, es de abrir las cosas bien pegajosas adentro, igual que el trabajo interior. El trabajo interior no es como, voy a ir al psicólogo o voy a hacer un programa para trabajar en mi brillo interior. Y no es como te vas a ir a bañar en escarcha. Vas a ir a hacer lo que otras personas no están dispuestas a hacer para tener resultados que otras personas no están teniendo. Y para eso necesitamos estar dispuestos y dispuestas a caminar caminos poco convencionales y a escribir nuestras propias reglas cuando no hay aplausos externos y cuando no hay validación externa y cuando no suena esta cosa súper cool de, wow, esa persona va a ser súper exitosa. Yo sonaba súper cringe. Mi círculo social, nadie me seguía en Instagram, a nadie le importaba lo que yo estaba haciendo, la gente se burlaba de mí, la gente no me apoyaba ni siquiera, pero la visión era gigante y fue uno de los fracasos, entre comillas. Fracasar en esa carrera de diseño de interiores fue uno de los regalos más grandes que definieron el resto de la década de la manera más hermosa, más milagrosa y más perfecta de mi vida. Porque también me enseñó ese mismo proceso, cómo hacer planificaciones estratégicas de un lugar al otro. No es que un día me levanté, ya no quiero trabajar y como que solo solté todo. No, ya era a ver, ¿qué tengo que construir? ¿Qué pasos tengo que dar? ¿Cómo voy a dividir esta meta en pasitos accionables que construyan puentes de un lado al otro? Yo no quería estar haciendo waffles yo solita, abriendo huevos todos los días. Esa no era la visión, pero era, voy a hacer algo temporalmente para poder construir ese futuro, para poder construir estos puentes. Entonces, estos trabajos que tomamos a veces entre el uno y el otro, estos procesos que caminamos entre un lado y el otro con la visión de estar construyendo para adelante. Es ese mismo mecanismo el que usé para terminar acá en Nueva York. Pasito por pasito, todos los sueños se pueden deconstruir en planes de acción y toman tiempo, toman más tiempo de lo que suena cool por afuera, toman más tiempo de los resultados inmediatos, toma más tiempo de que solo levantarnos un día y querer los aplausos externos y querer la validación y levantarnos de la cima. Eso nunca va a pasar. Pero si estamos dispuestos a solo bajar la cabeza y construir las cosas a largo plazo, las cosas a largo plazo se construyen. Dejar ese trabajo y cambiarme de carrera fue el, entre comillas, fracaso que volvería a elegir una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. El siguiente sería la depresión que atravesé en Madrid.
Me fui recién casada a Madrid con esta idea de que el primer año casada es el mejor año de tu vida cuando puedes ir a vivirte afuera, y nos fuimos para que mi ex saque una maestría, un MBA. En ese momento era de la más alta importancia para mí, por todo lo que escuchaba afuera, invertir en el futuro del hombre a mi lado. Puse en pausa todos mis proyectos, negocié todas las cosas que amo, yo solita, porque yo pensé que estaba siendo buena mujer en ese momento. Y entré en una depresión clínica muy, muy, muy profunda, de la que casi no sobrevivo. Y tuve que dejar de trabajar, tuve que modificar todos mis planes, tuve que posponer el lanzamiento de mi podcast. Pasaron muchísimas cosas que en ese momento se sintieron como fracasos gigantes. No solo profesionalmente, el fracaso más grande en ese momento es que yo me sentía insuficiente como pareja, insuficiente como mujer, porque al final esa depresión se puso tan grave que el psiquiatra fue como: te montas en un avión este instante de vuelta a Ecuador. Y yo me regresé sola y dejé, a ese momento estaba casada, a mi esposo en Madrid. En ese momento el fracaso más grande de mi vida era: ¿cómo voy a dejar a mi esposo solo? En ese momento uno de los comentarios más grandes que yo recibía era como: ¿pero y qué va a comer tu esposo si tú te vas? ¿O quién va a limpiar la casa si tú te vas? ¿O cómo es posible que lo hayas dejado solo? No te preocupa lo que vaya a decir la gente. Y eso me consumió tanto tiempo que yo debía haberme regresado de Madrid muchísimo tiempo antes por literalmente mi vida. Pero tuvo que llegar al lugar en el que yo no me podía levantar de la cama, y el lugar en el que tenía pensamientos suicidas constantemente todos los días, para usarlo como un llamado de atención. Y el psiquiatra me preguntó cuando llegué a Ecuador, a literal una situación de emergencia. En ese momento yo dejé de trabajar, puse todo en pausa, y el psiquiatra me preguntó: ¿por qué no te regresaste antes? Como que, ¿qué pasó? Yo como: no, pero es que ¿cómo voy a haber dejado a mi pareja sola? Y en ese momento era un fracaso muy importante, porque yo pensé que cómo se veía por afuera una relación era más importante de lo que de verdad estaba pasando dentro de una relación. Pero esa experiencia me despertó el alma de maneras muy importantes. Me enseñó que no puedo negociar mis no negociables. Me enseñó que cómo se ve por afuera no es remotamente más importante que cómo se siente por adentro. Me enseñó que mi salud mental siempre va primero. Me enseñó que cuando las cosas dejan de cuadrar, se dejan de sentir bien, algo está pasando, que cuando meto las cosas abajo de la alfombra, yo en ese momento era como que voy a ser fuerte, tengo que ser la esposa perfecta, la mujer perfecta. Negocié mis negocios, literalmente mis sueños, mis empresas ya estaban creciendo, estaban haciendo dinero, y las puse en pausa porque tenía que ser buena mujer. Y también dejé de cocinar porque fuimos a vivir en un departamento en el que yo no podía cocinar. Y todas estas cosas que a mí me daban vida, por un lado de propósito, por un lado de impacto, por un lado de mis sueños, por un lado de solo mis valores, por otro lado solo de mi creatividad, las cosas que a mí me llenaban de vida interna, como poder ser creativa en la cocina y poder desarrollar recetas. Me enfermé tan profundamente a nivel físico, psicológico y emocional cuando las negocié. Y así aprendí que no son negociables, y así aprendí que no son opcionales. Así aprendí que ningún tipo de máscara y ningún tipo de disfraz puede ir por encima de las cosas que a mí me dan vida. Me tomó mucho tiempo perdonarme, porque yo fui la que negoció su vida. Yo fui la que solita negoció todas las cosas que le importaban sin darles ni un grado de importancia. Entonces, en esa experiencia aprendí a respetar y verdaderamente honrar mis necesidades, mi lugar como mujer, mi importancia, y también a honrar y a respetar mis negocios. Igual que en el entorno donde florece tu paz, yo me culpaba a mí misma por no poder estar trabajando en un entorno en el que yo misma había negociado que no podía trabajar, y en el que yo misma había puesto de última prioridad mis sueños y mi éxito profesional y mis negocios y mis empresas y mis proyectos. Entonces, el momento en el que yo solita enterré y solté mis negocios tuvo un impacto tan profundo en mi ser y en mi psicología literal y en mi corazón, que es algo a lo que ahora le tengo tanto, tanto respeto y una tan profunda devoción, de cómo nuestra salud mental es algo que me despertó. Esa experiencia me despertó el alma, me despertó mis necesidades, me despertó en mi lugar como un ser humano y como mujer, y como lo importante que es el entorno en el que estoy, porque yo ignoré tantas señales porque pensé que estaba siendo exigente, que no estaba siendo agradecida, que no estaba aprovechando una oportunidad.
mucho de la razón por la que puse bajo la alfombra mis necesidades era porque me compré esta idea de cómo se ve por afuera, de que el primer año de casada tiene que ser el mejor año de tu vida. Fue el año más difícil de la existencia de la vida y es muy problemático. Cuando yo era chiquitita me compré esta idea de que tenía que ponerme una máscara y de que tenía que ser la persona más feliz del mundo porque estaba casada, cuando no estaba lista para estar casada, cuando no tenía ningún tipo de preparación y cuando de la nada me quedé sin el suelo de todas las cosas que yo amaba y que me daban toda esta vida. Entonces, el problema más grande o el fracaso más grande fue que yo en ese momento pensé que estaba siendo insuficiente y me estaba juzgando de que algo está mal conmigo. ¿Cómo es posible que esté en Madrid, que de nuevo, es un lugar que a mí no me gusta, es un lugar en el que yo sufrí muchísimo y es un lugar que no me gusta el estilo de vida? Literal, solo hay lugares en los que no haces clic y eso está bien, pero yo me culpé tanto tiempo porque pensé que yo estaba dañada, porque a mí no me gustó un lugar o porque a mí no me gustó un estilo de vida, porque a mí yo no disfruté, porque no fue el mejor año de mi vida, cuando por afuera solo había estas señales y estos aplausos de que es el mejor año de tu vida. Casarte, literal, son duelos tan profundos y son procesos tan profundos, de cambios tan profundos. Y cuando nos compramos esta expectativa de que son solo escarcha, unicornio, champán, aplausos y de que es un logro, es muy problemático, porque entonces de nuevo terminamos divididas. Yo estaba muy dividida porque pensé que casarme me iba a dar todas las cosas que pensé que me iban a dar, pensé que era este logro gigante, pensé que era este literal como medalla externa y no me dio eso. Entonces fue también un vacío muy profundo de que había hecho tantas cosas en mi vida y me había sentido tan validada de estar comprometida, del anillo, el vestido blanco, el matrimonio, cuando literal estar adentro de eso fue como esos momentos de decir pensé que era diferente a cómo se siente y lo que es. Esa experiencia obviamente cambió mucho mi manera de ver las cosas que hacemos por cómo se ven por afuera. Yo en ese momento me sentía que me tenía que casar para poder vivir con una pareja, para poder viajar, para poder ser respetada, para poder ser validada. Y eran solo, de nuevo, medallas externas de cómo se ve por afuera la pareja feliz, de cómo se ve por afuera la casa perfecta, de cómo se ve por afuera la vida perfecta y de que tenía que tener hijos antes de los 30. Mucho de esa medida era, tengo que tener la familia perfecta, tengo que ser la esposa perfecta, tengo que ser la mamá perfecta, y tantas de esas medidas no estaban viniendo de yo quiero, sino de debería. Entonces el problema no era con la pareja, no era con el amor, no era con la promesa, ni era con el equipo, ni era con el hogar, ni era con la idea de ser mamá, que ni siquiera sé si quiero ser mamá. Pero en ese momento no pensé que tenía opción, simplemente era estas son las medidas que sigues y este es el tiempo que sigues y tiene que ser antes de los 30, que me parece tan hermoso ahora poder decir, literal, ni siquiera sé si quiero ser mamá porque ya no tengo esas presiones encima y ya podrá ser desde quiero o no quiero. Es algo que me llama, es algo que quiero explorar con mi pareja en equipo o es algo que solo me compré, que es una medida porque me va a ayudar a sentir suficiente. Entonces, esa experiencia de Madrid fue de las cosas que me dio tanto. Y Madrid también me dio mi podcast. Este podcast en el que estamos hablando ahorita, lo pospuse por tanto tiempo por poner de nuevo metas de otras personas por encima de las mías. Pero en Madrid logré lanzar el podcast meses más tarde de lo que quería, pero fue perfecto. Tuve que aprender lo que se siente posponer mis metas para saber el hueco que eso genera dentro mío, para poder después aprender que las cosas que te importan y las cosas que quieres hacer y las cosas que tienes que hacer, eres tú la responsable de pelear por ellas, eres tú la responsable, y no solo de pelear con esta connotación de guerra, sino de respetarles lo suficiente para ponerles primeros. Ok, el siguiente es fast forward un poquito de tiempo. Regresé de Madrid, me curé de la depresión, logré regresar a mi vitalidad, me curé de muchas de estas enfermedades y le metí ahora sí con todo después de esa temporada a mis negocios, a mis sueños, a mi empresa digital. Y empecé con la empresa digital mientras seguía manejando los waffles. Entonces, los waffles en este momento me daban ingresos todas las semanas y todos los meses bastante estables. Y la empresa digital empezó a crecer, ya tenía 2 programas, estaba creando mi tercer programa online y me vino este momento en el que supe que tenía que dedicarle todo mi tiempo a la empresa digital. En ese momento ya la empresa digital que generaba mucho más dinero que los waffles, pero los waffles seguían generando este ingreso recurrente y ya semi-pasivo que requerían muy poco tiempo de manejo. Y me había esforzado un montón con esa marca y con esa empresa. Waffles Fit, registré, sacar un registro sanitario, es todo un trip en Ecuador. Pasé todos esos procesos y me levanté un día y dije, necesito dejar
este negocio para dedicarme 100% a la empresa digital y estaba empezando a crear mi nuevo programa de mi empresa digital. Entonces era la Academia de Empresarias y Códigos de Abundancia. Esas semillitas estaban como empezando a germinar porque estaba trabajando con tantas clientas que querían empezar su propio negocio. Entonces llegaban a todos mis programas un montón de mujeres a querer comer saludable, querer brillar más de adentro para afuera, y siempre había este otro lado de, pero ¿y el dinero? ¿Pero y los negocios? Y entonces empecé a tener clientas uno a uno y empezó a ocupar eso muchísimo más de mi tiempo. Y dije, ok, aquí necesitan haber programas de eso que ahora es la Academia de Empresarias y Códigos de Abundancia. Y empecé a probar obviamente mi metodología uno a uno, y un día me levanté y dije, tuve este ping de tengo que soltar los waffles para que esto pueda crecer. Y por afuera sonaba como una locura, como es algo que ya no te toma tiempo, es algo que ya está construido, es algo que ya está hecho, pero algo dentro mío me dijo, necesitas soltar esto para poder que toda esa energía se regenere y crezca en algo más. Y de nuevo, era ese momento en el que mi ego era como que, ¿cómo se te ocurre? Ya te esforzaste tanto por crear este negocio, por crear esta marca, ya está funcionando, está generando estos ingresos, y el ego decía, ¿cómo se te va a ocurrir soltar estos ingresos recurrentes y entre comillas pasivos? Y dije, no me importa, fue de nuevo un salto de fe. Afuera de nuevo era como que estás loca, como que quién solo suelta estos ingresos y renuncia a ellos porque un día tuvo una intuición, como que me acuerdo que sonaba como una locura. Y personas externas obviamente fue como que, ¿por qué harías eso? Pero tomé la decisión firme y le entregué ese negocio a mi mamá. Y cuando hice eso fue uno de los momentos más importantes en los que entendí que una empresa llena de vida es una empresa también llena de muertes. ¿Qué significa eso? Soltar las cosas y no sobreidentificarnos con las cosas que creamos. ¿Qué significa eso? Hay momentos en los que hay que soltar un nombre, soltar una marca, soltar un color, soltar un logo, soltar un programa, soltar un producto, soltar una estrategia, soltar la tecnología, soltar una persona del equipo, soltar un proveedor. Hay tantos momentos en los que nos rehusamos a soltar cosas solo porque se sienten conocidas o porque se sienten seguras, cuando en verdad desde nuestro futuro, nuestra alma está como que tienes que soltar eso para poder entregarte sea la siguiente idea, sea la siguiente cosa. Ojo, de nuevo, con esa responsabilidad y esa planificación estratégica que va de la mano. En este momento yo ya podía soltar los waffles porque ya esos waffles me habían permitido construir este otro negocio que no solo me sostenía, sino ya estaba creciendo mucho más que los waffles. Entonces, soltar en ese momento los waffles era solo soltar el ego de un ingreso recurrente que estaba como asegurado, entre comillas, y un negocio que me había costado obviamente mucho esfuerzo, mucha energía y también mucho dinero construir. Pero algo adentro mío sabía que era la decisión correcta, y un año más tarde, literal después de eso, y llegamos a la meta de facturar nuestro primer $1,000,000. Y el crecimiento al otro lado de esas decisiones fue tan grande y fue exponencial, y fue en gran parte porque tomé muchas decisiones de soltar muchísimas cosas y reorganizar toda esa energía, y de contratar a una persona que estaba muy fuera de mi zona de confort en ese momento. Mi primera gerente de operaciones tuvo que ver con soltar esa relación, el matrimonio en el que estaba, en el que definitivamente no podía crecer, y también tuvo que ver en la parte de negocios con soltar esa marca y esos colores, esa de nuevo identidad. Cuando no nos damos permiso de soltar estas identidades, lo que estamos haciendo es no les damos permiso a nuestras futuras mejores versiones de poder aparecer, y en ese momento al ego le duele. Al ego le duele porque de nuevo ya había pasado un par de años diciendo yo vendo waffles súper saludables, haciendo que todo el mundo las pruebe, vendiéndolas, ¿verdad? Vendiendo sin vender, comiendo eso todos los días. Soltar eso le dolió a mi ego, y de nuevo mi versión de 20 años hubiera dicho como que ¿qué estás haciendo? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo que ya construiste este negocio? ¿Cómo que lo vas a soltar? Y fue una de las mejores decisiones, y aparte fue una hermosa manera de generar trabajo para otras personas. Entonces ahora los waffles han tomado otra forma, otra manera, y quién sabe, en el futuro tal vez los volvemos a hacer de una diferente manera, con un sueño más grande, con una misión más grande, porque esa semillita sigue ahí y sigue presente, se siguen vendiendo en el restaurante de mi mamá los ha hecho crecer de diferentes maneras, pero yo los solté de mis manos y de mi energía, y quién sabe en un tiempo lo volvemos a traer y lo volvemos a agrandar y lo volvemos a soñar, pero en ese momento fue súper importante para mí dejarlos en pausa y como que renuncié a ellos, y después se me ocurrió la hermosa idea de preguntarle a mi mamá si ella quería manejar ese negocio, pero fue muy importante para mí estar dispuesta a dejar ese negocio por completo, sacrificar esos ingresos, sacrificar esa identidad, sacrificar esa marca y decir,
hay algo más grande que está tratando de llegar, pero solo yo puedo hacer espacio para que eso llegue. Obviamente, nos lleva al fracaso de un matrimonio. Yo creo que es uno de los que más le dolería a mi versión de 20 años, pero está ahí a la par con una carrera, con soltar un negocio, con haber entrado en una depresión clínica por haber negociado sus sueños. Pero obviamente fue uno bien grande de procesar, de trabajar y de poder reconfigurar, porque me acuerdo cuando la primera persona me dijo, pero ¿cómo se siente haber fracasado en tu matrimonio? Y me acuerdo que me quedé como en blanco, porque para mí no fue un fracaso, para mí fue uno de los éxitos más grandes de mi vida que volvería a elegir 1.000.000 de veces. Atravesar un divorcio ha sido de las cosas más significativas que me han pasado en estos 10 años. Fue una de las decisiones más importantes para mí y fue uno de los momentos en los que sabía que era una medalla grande y una medalla interna tan importante que yo tenía que ganarme y yo tenía que soltar ese ego, esa identidad, esta validación para poder verdaderamente evolucionar. Y en esa relación, uno de los grandes problemas era que no estábamos alineados y no éramos un equipo y no tenía los componentes de complicidad, ni era un lugar en el que ninguno de los dos iba a crecer. Era una relación extremadamente simbiótica y de mucha dependencia y de mucha validación externa porque se veía perfecta por afuera y marcaba todos los checks de lo que teníamos que estar buscando. Entonces, para esa Isa de 20 años era como que el hombre de tal familia y que se ve de tal manera y que se lleva de tal manera con mis papás y como que muchas de estas validaciones externas estaban en su lugar y adentro solo no era la relación para mí, no era la relación para él. Y en esa relación un gran problema era la pregunta de ¿para qué más? Y yo quería estar en una relación que me digan cómo te ayudo. Y fue muy importante porque en esa relación solo tenía que seguir negociando cosas extremadamente importantes para mí y tenía que más que nada negociar mi evolución y negociar mis sueños y negociar mi crecimiento y negociar mis negocios, porque esa relación sí estaba constituida por cosas que yo había aceptado muchísimos años antes y constituida por reglas que ya a mi alma no le cuadraban y que a mi alma ya no funcionaban y venían con muchas cosas problemáticas de los roles de género, de qué puedo o no hacer como mujer y qué está bien o no hacer como mujer y qué puedo hacer como empresaria. Y en ese momento esa relación era como que de nuevo volví a estar en esta misma posición, ¿verdad? En estos glitches del Matrix o este círculo, estos ciclos, espiral, que de la nada te encuentras con una decisión que ya tomaste en el pasado y te piden que vuelvas a tomar la misma decisión. Y tenía estas dos opciones. O me quedaba dentro de esta relación que por afuera era suficiente, válida, perfecta, o rompía los platos literal de esta identidad tan grande que era de una mujer divorciada y una mujer con esta significancia de Scarlet Letter en un lugar muy conservador, un lugar en el que yo nunca había visto una mujer divorciarse, un lugar en el que tenía que romper todas las reglas con las que había crecido de qué es correcto, moral, inmoral, de lo que me va a permitir ser amada, respetada, como en esa opción de divorciarme tenía que romper todas estas apariencias, tuve que romper todos estos platos, pero se volvieron a presentar estos dos caminos de decir, quiero aparentar esta perfección, seguir aparentando y seguir estas reglas externas, o voy a romper con todas estas ilusiones de suficiencia, estas ilusiones de lo que me hacen válida, exitosa, suficiente como mujer, suficiente como pareja, y voy a ir en camino de mi alma, y voy a ir en camino de mi evolución, y voy a ir en camino de mi crecimiento, y más que nada en camino del amor, porque salir de esa relación fue apostarle al amor que yo quería y al amor que yo quería que él también tenga. Y yo siempre digo, yo me divorcié porque creo en el amor, y ahora el amor que estoy sintiendo y experimentando y construyendo hoy, no podía ni concebirlo, no sabía ni si existía, pero tuve que confiar en que por algo lo quería para irlo a buscar. Pero para eso tenía que soltar algo que no era suficiente, algo que no estaba funcionando, para poder decir, voy a salir de esta relación y voy a atravesar algo muy, muy doloroso y muy hiriente para el ego, en un lugar en el que obviamente no recibí ningún aplauso, ninguna medalla, porque nadie entendía lo significativo ni lo importante que era para mí. Pero en ese momento fue la mayor cantidad de valentía que he necesitado en toda mi vida para poder decir,
voy a soltar estas máscaras, voy a soltar estas ilusiones porque ya no son mis medidas de éxito, ya no son mis medidas, ya no son mis aplausos, ya no son mis medallas. Y más que nada le voy a apostar al amor, me voy a ir en búsqueda del amor más grande y el amor más locamente hermoso y llenador y pleno y auténtico, y no voy a parar. Y prefiero pasar una vida entera buscando ese amor que pasar una vida entera conformándome con un amor que no es suficiente y una relación en la que no puedo crecer, y más que nada un paradigma y un sistema en el que para ser suficiente como mujer se trataba de mi rol muy del viejo paradigma, de cómo cuido de un hombre, de cómo cocino para un hombre, del cuánto sacrifico por otras personas, de ser la última rueda del tren, de negociar estas cosas, de no tener una voz, de ser un llavero de una pareja. Mucha de mi rol era del calladita, te ves más bonita, de no incomodar y de no molestar y de no ocupar espacio. Y en ese momento mis negocios estaban creciendo y necesitaban más de energía para poder crecer, no menos de energía para poder crecer. Y en ese paradigma era una negociación. Era como, para poder que esta relación funcione, yo tenía que renunciar a mis sueños y tenía que renunciar a mis negocios y tenía que renunciar a mis metas y a mi impacto. Y de nuevo me presentaron estas dos opciones, en una gana el ego y en otra gana el alma. Y seguirle al alma era muchas heridas del ego, y valieron la pena, valieron la alegría, el aprendizaje, el gozo, el milagro, el regalo, porque fue de las decisiones más importantes de mi vida. Pero si les contara lo que la Isa de los 20 años, como extremadamente conservadora, cuadrada, como mi misión es básicamente ser la niña buena y perfecta. En los 20 años mi identidad era de la niña buena y la niña perfecta y la niña que no molesta y la niña que agrada a todo el mundo y complace a todo el mundo. Y a esa Isa, cuando yo me estaba divorciando, yo me mataba de la risa solo diciendo como, ¿qué diría esa Isa? Y con mis amigas era como, obviamente mis amigas de toda la vida me han visto en todas estas etapas, y era como, eres la persona que menos pensé que alguna vez en la vida iba a atravesar un divorcio. Esa era yo, como la que menos apostarías que alguna vez se le ocurriría hacer algo así. Y por eso tomó tanto, y por eso fue una medalla interna tan grande, porque tuve que elegir entre estas identidades pasadas o mis identidades futuras, y fue una decisión tan del alma que del otro lado, ojo, justo al otro lado de soltar esa relación, de darme permiso de seguirle al amor, apliqué a la lotería del Green Card y me la gané, y después de eso estamos aquí. Todas estas decisiones fueron parte de sueños que esa niña de 20 años tuvo, y sueños que esa niña de 20 años pensó que eran demasiado grandes para ella. Empecé a viajar y empecé a conocerme, y otro de los fracasos para esa niña de 20 años sería esos 2 años soltera. Para mí estar soltera a los 20 años, esa idea de ¿qué hace una mujer soltera? Y esos años soltera, tuve seminovios, nunca un novio, pero esas semirelaciones que no tenían todo, pero tenían un par de cosas, pero no se terminaban de dar y siempre estaban a medias. Y yo era como, ¿por qué estoy fracasando en esto después de atravesar un divorcio? Pensé como que ya estoy lista, yo me mentía, ¿no? Ya estoy lista para una relación seria. Y durante esos 2 años fue tan importante, entre comillas, fracasar en, me voy a entrar en la primera relación que se me presente, porque yo necesitaba aprender a tomar decisiones sola, y necesitaba tomar la decisión de mudarme a Nueva York sola, y necesitaba confiar en mis propias decisiones, y necesitaba confiar en mis propias maneras de ver el mundo y en mis propias maneras de elegir y de crear mi propio camino. Y el momento en el que esas cosas se sentaron, de un día al otro, literal, se apareció mi novio, pero tomó esos 2 años de preparación de conocerme y de probar cosas, porque yo no me había tomado ese tiempo antes de casarme. Entonces yo me levanté soltera a los 27 años por primera vez y era como, no sé nada de mí. Además, porque soy tan diferente que a los 20 años, y ahora que rompí todas estas identidades y rompí todas estas reglas que pensé que eran irrompibles, ¿y ahora quién soy? Y todos esos fracasos, entre comillas, de relaciones, y de nuevo, esa Isa a los 20 años pensaría que el fracaso más grande de la vida es pasar 2 años soltera, fueron los 2 años más importantes sobre los cuales ahora puedo construir una relación. Esos 2 años me ayudaron a presentarme sola, me enseñaron a sentirme y ser y saber que soy suficiente y completa como una mujer entera. Mi historia es suficiente, mi identidad es suficiente, mis sueños son suficientes, mi capacidad es suficiente. Y el momento en el que ya pude darme cuenta que estoy completa,
ahora entonces entiendo por qué eso era tan importante para poder obviamente construir algo hermoso con alguien que también está completo y que también se tomó esos años para aprender de él mismo, identificarse, tomar sus decisiones. Los dos tomamos la decisión de mudarnos a Nueva York solos por nuestro lado y después nos encontramos aquí. Pero yo por un tiempo quería que alguien me diga qué hacer y quería que, bueno, ya ahora que estoy soltera y ahora puedo hacer lo que sea, alguien dígame a dónde ir. Una parte de mí sí quería como que de nuevo tener una pareja que me diga qué hacer y que me tome decisiones o que me aplauda las decisiones o que valide mis decisiones o que me dé razones para estar en un lugar. Y fue muy importante yo hacerme cargo de esa parte de mi historia porque yo no estaba disponible emocionalmente. Yo no estaba en un espacio para construir algo con alguien y ahora estoy de nuevo. Volvería a elegir esos 2 años de tanto crecimiento, de esas semialgos que a veces dolieron en ese momento, pero nunca fueron amor, ni nunca fueron un verdadero enamoramiento, ni una verdadera intimidad, para nada. Pero fueron importantes porque me enseñaron muchos de los componentes, me expandieron con respecto a lo que estaba buscando, me enseñaron lo que quería y el rato que llegó mi novio, literal, toda la lista que yo pensé que estaba buscando se me voló la cabeza porque él hizo que tire la lista a la basura porque jamás me hubiese imaginado que eso existía. Pero el punto de esto es, de nuevo, desde esa validación externa, pasar, era mucho esta idea de a los 20 años yo creo que hubiese visto una mujer divorciada, soltera, con este drama y esta cosa heavy y como que desahuciada y no sé cuánto. Y fueron los años más increíbles de mi vida. Fueron los años con más aventura, espontaneidad, en los que aprendí más de mí. Fueron los años más divertidos, en los que las aventuras y la diversión eran una de las prioridades más altas de mi vida. Y yo desde esa niña como que perfecta y como complaciente y aparte súper exigente consigo misma. No, jamás me hubiese podido imaginar que íbamos a poner la diversión, la espontaneidad, las aventuras, los viajes como prioridad literalmente en nuestra vida. Y es ahí se hubiera dicho como que te vas a quedar atrás y cómo vas a hacer para ser exitosa y cómo es que no estás trabajando 24/7. Ojo, esos años fueron literal en los que mi empresa creció exponencialmente, en los que no estaba haciendo ejercicio, no estaba comiendo saludable, tenía acné, subí de peso y ahí se rompieron todos estos paradigmas de cómo se ve ese éxito y cómo se puede ver ese trabajo y cómo se pueden ver los negocios y cómo se puede ver ese gozo y cómo se puede ver esa llenura. En ese momento lo que me competía era esa diversión, era esa aventura. Fue muy importante para mi desarrollo, pero desde ese paradigma anterior hubiese dicho como que ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre no estar trabajando 24/7 y cómo se te ocurre ya no validarte por lo ocupada que estás? Esos años me enseñaron a dejar de validarme por lo ocupada que estoy, a dejar de validarme por, de nuevo, más de estas medidas externas, de cómo se ve cuando trabajo, de cómo se tiene que ver para verme productiva, de quejarme constantemente. Fue esos 2 años en los que más trabajé mi relación con el estrés y la productividad. Y ahora es como cómo integramos esa energía femenina, ese gozo, esa espontaneidad, esas aventuras con lo otro. Y ahorita eso es lo que ha estado pasando también desde que me mudé con mi novio y desde que ahora tenemos obviamente horarios juntos, estamos trabajando juntos y ha sido muy interesante, muy, muy, muy interesante. Y vamos a cerrar con uno de negocios que es, empecé mi página web en WordPress y lo hice de manera tan parchada porque era como la manera de salir y hacer algo, producto mínimo viable y poder seguir adelante y poder crear las cosas que quería crear, vender las cosas que quería vender. Y después llegó un momento en el que fue como, ok, ya, ahora sí quiero la página web perfecta. Y le pagué $15,000 a una agencia de diseño, la agencia, de las agencias en verdad más top, que eran específicamente para empresas digitales. Fue una inversión gigantescamente grande para mí en ese momento y para el negocio en ese momento. Pero lo hice desde este lugar de, eso me va a dar esta validez, eso me va a dar esta validación, esta medalla externa de como que la página web perfecta, el branding perfecto, porque hasta ese momento yo había hecho todo yo con mi ilustrador, mi Photoshop en una gran parte y yo sentía que eso era como que eso está insuficiente y es hora de ser más seria. Y esa página web a la final la tuvimos que descartar, tuvimos que literalmente tirarla a la basura. Llevamos como 8 meses transicionando y cambiando absolutamente todas nuestras automatizaciones, todas las plataformas que usamos para la empresa, cada uno de los proveedores y cambiando todo
cosa por cosa. Tuvimos que cambiar básicamente 8 años de cosas que teníamos en otra página web, que de nuevo, desde un lente pasado lo hubiese clasificado tan como un fracaso y también como un fracaso haber desperdiciado el dinero de esa inversión. Pero fue un paso súper importante para mí y más que nada me enseñó que lo que vende no es la página web perfecta y lo que vende no es el logo perfecto y lo que vende no son la paleta de colores impecable, como que ideal. Cómo se ve un negocio no tiene nada que ver con el impacto que tiene, ni con la confianza que puedes crear. Y lo que más he aprendido es como más control quiero para poder cambiar rápido, pivotear rápido, crecer las cosas rápido, cambiar las cosas. Desde ese momento me hice, desde este, entre comillas, fracaso, aprendí que mi prioridad es poder yo hacer mis páginas web, poder crearlas al momento, poder tener completo control creativo. Y, ok, sacrifiqué esta página web perfecta, entre comillas, diseñada por todos estos diseñadores increíbles que sí son increíbles. Pero en ese paradigma tenía que esperar como 6 meses para cambiar cosas en una página web. Una página web se tarda de ese nivel y codificada de todo para mí. Tomó como un año crear. Y en ese año cambié tanto que al final para el momento en el que me entregaron ya habían tantas cosas que quería cambiar y ahora ya no podía cambiar. Pero fue porque puse las prioridades en diferente orden. Y se volvió mi prioridad desde ese momento tener completo control creativo sobre mis páginas web, completo control para pivotear, para cambiar, para modificar las cosas, para poder lanzar cosas que se sienten vivas, para poder seguir trabajando en la parte creativa sin este peso de que tengo que trabajar con 7 personas para cambiar una frase en mi página web. Entonces, ese, entre comillas, fracaso que a mis 20 años era como quiero que las cosas sean perfectas y serias y como que válidas para hacer no sé qué, no sé cuánto. Aprendí que es mentira. Es otra de las maneras en las que estaba tratando de buscar validación y aplausos externos para ser tomada en serio, porque me tomó tanto tiempo y tanto trabajo saber que no soy tomada en serio por cómo otra persona me percibe, sino por cómo yo me percibo. Pero tuve que trabajar, obviamente, mucho de este bagaje generacional también de que una mujer tiene que trabajar el triple para ser tomada en serio, o para ser suficiente, o para probar cosas. Y muchas de esas decisiones externas de que los diseñadores, wow, y la página web, eran maneras en las que yo quería demostrarme suficiente y que la gente me tome en serio y que tomen en serio mi negocio y mi empresa. Y cuando dejé de tratar de probar esas cosas, ya hace unos años, las cosas solo podían seguir creciendo y las cosas solo podían seguir creciendo con más fluidez y con más autenticidad. El punto de todo esto es que cada camino se ve diferente porque cada persona funciona de diferente manera. ¿Qué significa? Que tu empresa también necesita funcionar de diferente manera, poder funcionar de diferente manera, funcionar con diferentes prioridades, en diferentes órdenes, con diferentes medidas. ¿De qué vas a medir tú? En el mundo de los negocios hay muchas de estas medallas externas. ¿Qué tan grande es tu equipo? ¿Cuánta plata levantaste? ¿Cuánto no sé qué, no sé cuánto? Y es como, a ver, ¿qué quieres medir tú? Porque tú puedes estar midiendo cuánto tiempo, cuánta libertad tienes. Tú puedes estar midiendo qué tan rápido creas algo de principio a fin y lo puedes lanzar. En una empresa, mientras más grande, tienes que sacrificar ciertas cosas, sacrificar otras. Pero una empresa con más personas en su equipo no significa que está haciendo más dinero. Una empresa que tiene un equipo más chiquito no necesariamente que está haciendo más dinero. El punto de esto es romper esos paradigmas de cómo se ven las máscaras y cómo se ven estas medidas externas, porque no indican ese verdadero éxito y no indican ni siquiera esas verdaderas ventas. Una empresa puede tener la página web más perfecta del mundo y no estar vendiendo $1, y una persona puede estar empezando con una página web en Wix que te toma 2 horas hacer y estar vendiendo cientos de miles de dólares, millones de dólares. Y puedes estar empezando con un producto mínimo viable y crecerlo de una manera que por afuera no estás con todos estos aplausos tradicionales, pero estás literalmente creando la vida de tus sueños porque tienes libertad, porque trabajas desde tu casa, porque tal vez no quieres una empresa con millones de empleados, sino quieres un equipo chiquito sobre el cual tengas completa creatividad, y eso no significa que estás sacrificando vender más o menos impacto. Entonces, en este mundo que nos dice solo lo que se ve más por afuera es mejor, lo que es más lindo y la medalla interna y el verdadero éxito, es decir, qué es más para mí y qué me permite cumplir y medir lo que yo quiero medir. Igual que una página de Instagram, más likes, más followers no significa más ventas. Y son estas mismas máscaras, estas mismas características, ¿verdad? De las cuales tenemos que aprender a salir, porque es tan fácil caer en ese rollo de cómo se ve por afuera, en estas mentiras y estas ilusiones de que cómo nos vemos por afuera indica qué tan suficientes somos, qué tan exitosas somos, qué tan amadas somos,
somos, qué tan válidas somos, qué tan aplaudidas somos, cuando en verdad el éxito va a venir de cómo se siente y de que podamos estar creando la mayor cantidad de valor, sirviendo a la mayor cantidad de personas con la mayor eficiencia posible. Eso para mí se ve una página web que yo hago, que yo creo que yo tengo completo control, no una página web que se demora 15 meses en crearse para que esté como completamente perfecta y los elementos de diseño estén completamente perfectas, porque durante ese tiempo yo no puedo vender eso y yo quiero estar vendiendo desde el día uno. Entonces, romper esas reglas de lo que pensamos que es necesario, de lo que pensamos que tienes que tener, de la manera en la que se supone que tienen que ser las cosas y decir, yo cómo las quiero hacer, qué me funciona a mí, voy a probar, voy a experimentar, voy a hacer un experimento y cómo voy a crear mi propio camino. Así que bueno, estos son algunos de los, entre comillas, fracasos que mi versión de 20 años diría como que, ¿cómo se te ocurre estar grabando un podcast por esto? Pero que son algunas de las lecciones y en esencia es una misma, ¿verdad? Que tienen en común todas las cosas de las que estoy hablando hoy, que nunca me quiero olvidar, que tenemos que escribir nuestras propias reglas, porque si no nos vamos a levantar un día y va a ser como, ¿de quién es esta vida? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué pensé que esto me iba a hacer feliz? ¿Por qué pensé que esto me iba a dar lo que pensé que me iba a dar? Y es porque nos compramos ingredientes externos. Si quieres un jugo de apio, no te puedes ir a comprar zanahorias y meter en el extractor de jugo de zanahorias y decir, ¿por qué no tengo jugo de apio? ¿Verdad? Y si nos compramos los paradigmas de otras personas, si nos compramos las reglas de cómo relacionarse con el dinero de otras personas, si nos compramos los paradigmas de cómo ser suficiente o exitosa o cómo vivir tu vida amorosa o de cómo se ve una relación suficiente. Mi versión de 20 años diría, vives con tu novio, ¿cómo es posible? O sea, literalmente se estuviera muriendo porque de verdad pensaba otra, como muy diferente con respecto al mundo y ahora solo amo cómo veo el mundo hoy, pero más que nada que no quiero parar de evolucionar. Y cuando decimos no quiero parar de evolucionar, significa voy a cambiar de opinión. Cuando decimos no quiero parar de evolucionar, significa nunca me voy a dejar de presentar de nuevo. Cuando digo creo en mi crecimiento, creo en mi potencial, creo en la vida de mis sueños, le estamos diciendo las cosas no van a parar de cambiar, las cosas no van a parar de caducar, las cosas no van a parar de irse y de llegar. Y las cosas van a estar en constante vida, que es algo que está vivo. ¿Verdad? A mí me encanta la idea de una copa de champán que está viva, esté burbujeando, está moviéndose, está cambiando, se está reconfigurando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene estas burbujitas que están viviendo. Y si decimos, quiero estar evolucionando y quiero crecer y me quiero expandir, entonces tengo que estar dispuesta a conocerme una y otra vez, tengo que estar dispuesta a presentarme una y otra vez, tengo que estar dispuesta a cambiar de opinión una y otra vez. ¿Por qué? Porque tengo la capacidad de ser mejor, porque tengo la capacidad de aprender algo que no sabía ayer y de darme cuenta que mi ego, que le encanta sentirse suficiente y validado por cosas externas, no quiero que esté al mando. Y cuando decimos que queremos el alma al mando, tenemos que estar dispuestos a decir, wow, el ego va a doler. Al ego le van a doler estas cosas, pero el alma va a poder florecer cada vez que le saltamos en camino de la lealtad a nuestro futuro, de la lealtad a las posibilidades, de la lealtad de una historia que nos haga felices, que sea nuestra y que cada década podamos regresar a ver para atrás y decir, wow, me encantan mis caídas, me encantan mis aprendizajes, me encantan mis, entre comillas, fracasos, me encantan las maneras en las que aprendí, honro las maneras en las que aprendí, honro cada versión de mí que pensó que necesitaba cierta cosa cuando no necesitaba cierta cosa. Amo la versión de mí que integró esos aprendizajes en la cancha, haciendo las cosas. Es tanto más fácil solo leer el libro y tomar prestadas las instrucciones de otras personas. Pero yo sé que si tú estás aquí, eres una persona valiente, eres una persona que le encanta crecer, eres una persona que quiere evolucionar, es una persona que quiere escuchar su alma. Y para eso el alma nos tiene que encontrar en la cancha y nos tiene que encontrar bailando. Y bailar no es un arte de perfección, es un arte de caernos y bailar a diferentes ritmos y a veces tener que descansar y a veces poner reggaetón y a veces salsa y a veces electrónica y a veces saltar y a veces solo acostarnos en el piso agotadas. Esa es una vida llena de vida. No por fácil, pero sí por plena. Y plena tiene que ver con llena por adentro. Y para llenarnos por adentro vamos a tener que tomar elecciones por nosotras, por nosotros, en honor y en lealtad a nosotros cada vez un poquito más y menos por afuera. Y va a tomar siempre tiempo, ¿verdad? Porque el condicionamiento y las presiones externas son muy grandes a veces. Pero ese 10% de valentía, 15% de valentía, 20% de valentía para decir, ¿esto es mío o es de alguien más?
¿Esto me pertenece o es de alguien más? Si sigo este camino, ¿me va a llevar a una vida llena de flores? ¿O le está quitando y le está matando de hambre a mi alma, a mi vida, a mi pasión, a mi impacto, a mis posibilidades? Siempre tenemos esa capacidad de identificar qué cosas nos están desgastando, nos estamos acostumbrando, nos estamos conformando, o qué caminos nos están retando para crecer. Y no es de fácil o difícil, mejor o peor. Esos términos son tan limitantes y no nos ayudan a crecer. Ir a hacer pesas, hoy día me saqué el aire corriendo, estuvo bien difícil, casi me rindo, no se sintió nada bien, pero ahorita me siento más fuerte gracias a ello. Y entonces tiene que ver con estoy dispuesta a poner el trabajo por mi futuro, por las recompensas que vienen más adelante, o me voy a quedar en un lugar en el que por ahorita se siente cómodo o ahorita se siente seguro. Entonces, si algo me resumiera esta década, creo que fuese el volverme a presentar y el volverme a conocer las veces que sean necesarias, y el yo misma aprender que todas esas medidas y esas medallas externas no me hacen sentir lo que pensé que me iban a hacer sentir. Lo que me hace sentir esa llenura y esa plenitud es seguirle a ese susurro que rompe las reglas, que escribe las suyas propias, para que podamos levantarnos cada vez con una vida que nos hace orgullosas habitar. No que les hace a otras personas orgullosas ver, aplaudir o validar. Una vida que te hace orgullosa decir: es mía, yo la construí con sudor, con esfuerzo, con fracasos y caídas y aprendizajes y lecciones, y también con bailes y milagros y regalos y posibilidades y creaciones y creatividad y recursividad y ilusión, y con preguntas de yo qué quiero, yo qué puedo, qué me pertenece, qué me llama, qué me ayuda a brillar más, porque cuando tú brillas más, otras personas pueden brillar más. Cuando tú vives tus sueños, estás abriendo el camino para que otras personas vivan sus sueños. Cuando tú pones un límite, le das permisos a otras personas que pongan un límite. Cuando tú dejas de negociar lo no negociable, otras personas dejan de negociar lo no negociable. Cuando tú estás en tu autoestima y en tu seguridad, abres el camino no solo para las personas alrededor tuyo, sino para personas en las generaciones por venir, para que caminen ese camino y para poder servir al mundo y para poder vivir desde ese optimismo de que las cosas tienen permiso de ponerse mejores, de que podemos generar un impacto, de que podemos tocar vidas y de que podemos de esa manera servir más al mundo. Porque desde tu plenitud, desde tu felicidad, desde tu llenura, desde tu crecimiento y tu evolución es el acto de generosidad más grande del mundo, porque vas a ser mejor pareja y mejor amiga y mejor hija y mejor jefa y mejor persona en equipo. Si quieres ser mamá, si quieres ser papá, mejor papá, o tal vez mejor tía, tal vez mejor tío. Y mientras mejor estamos con nosotros y nosotras mismas, más podemos aportar al mundo y más podemos aportar con nuestro impacto, con nuestros talentos y con nuestra magia.